Hola, hola, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Qué chévere poder compartir con cada uno de ustedes cada jueves estas entregas y estos lives. Nuevamente en nuestra hora tradicional, 7 de la noche. ¿Cómo están? Feliz noche para cada uno de ustedes los que nos acompañan. Feliz noche para todos los que están pendientes y han estado pendientes de nuestra convocatoria. Han estado pendientes también de todo lo que ha pasado a nivel de los likes que hemos hecho. Y a cada uno de ustedes, qué chévere tenerlos en este día pasado por agua, por lo menos en Cali. Ya llegó la temporada de lluvia nuevamente a nuestro país y bueno, a nuestra ciudad, que se vuelve un caos, pero aquí estamos nosotros cumpliendo como siempre porque nos encanta poderle regalar este espacio a cada uno de nuestros seguidores. Bienvenidos a estas charlas con Pipe, bienvenidos a cada uno de ustedes hoy en el Día de los Fieles Difuntos. Antes de recibir a nuestra invitada, que ya está muy puntual como siempre, yo quiero entrar en una reflexión. Todas las personas, todas las personas, en algún momento hemos perdido a alguien. Voy a hablar directamente de alguien. Y ese alguien ha sido alguien muy importante para nosotros. En mi caso, ustedes, las personas que de pronto me siguen desde hace mucho rato, yo perdí a mi mamá ya hace cuánto, estamos hablando de unos 6 años aproximadamente, 6, 7 años. Pasa el tiempo y uno como que a veces no cuenta los años, sino que parece que fuera ayer, como dice la canción. Y creo que es duro, es muy duro. Y he visto muchas personas cercanas que han perdido también a seres muy queridos y muy conectados con ustedes. Yo creo que esto es algo que en la vida en algún momento tenemos que vivir. Es algo que en algún momento tenemos que pasar. Es algo que en algún momento tenemos que afrontar. Porque vivir no es solamente uno vivir eternamente, pues por los siglos de los siglos y ya siguió de largo y mejor dicho de los inmortales todos, no. Es muy duro, es muy duro. Y yo creo que los que han perdido y no quiero extenderme en esta reflexión porque igual hace parte de nuestro tema. Hoy en el Día de los Fieles Difuntos, que es una tradición en países como en México, ellos honran a sus difuntos, pero los honran de una manera simbólica, pero también muy interesante, porque para ellos no se han ido del todo, están ahí, están como en otro mundo, en otro paralelo. Para ellos todavía existen y todavía los acompañan. ¿A qué va mi reflexión? Mi reflexión va de que a pesar de que nunca vamos a estar preparados para perder a alguien muy cercano, debemos de entender que eso hace parte de la vida. Eso hace parte de la vida y debemos agradecer por el tiempo que nos brinda con esas personas o con esos seres maravillosos que hacen parte de nuestras vidas. Así que una corta reflexión, hoy en el Día de los Fieles Difuntos, si ustedes quieren honrarlos, si ustedes lo conmemoran, lo celebran, lo recuerdan, háganlo, pero háganlo todos los días, así como uno pide que los días especiales como el Día de la Madre, el Día de Amor y Amistad, el Día del Niño, bueno, todos los días se conmemoren todos los días, asimismo debemos honrar a las personas que están y las que no están con nosotros todos los días. A las que están, obviamente aprovecharlas en tiempo. A las que no están, agradecerles por todo lo que nos han dado. Gracias a todos ustedes y ya entonces terminé mis palabras porque no quiero alargarme mucho. Que esta semana la puse a correr y que me hizo un favor enorme y que, bueno, ustedes ya se darán cuenta de todo lo que pudimos hacer con ella y muchas cosas que estaremos haciendo con Mabel mientras ella obviamente lo permite y mientras obviamente ella esté con nosotros. Mabel, gracias a ti y bueno, ya es el momento de darle la bienvenida a Mabel Rojas, psicóloga que nos acompaña cada jueves y que también hace parte de estas charlas con Pipe que tenemos con cada uno de nuestros seguidores. A cada uno de ustedes, gracias por hacer parte, por sus recomendaciones, por estar con nosotros, por compartir cada momento siempre con las personas que, bueno, están con nosotros. Bueno, yo creo que ahí estaba Mabel, pero no la veo. Mabel, ¿me estás escuchando? Hola, ¿sí? ¿No Pero me no te ves? veo. No, no te veo. Yo veía que la llamada se había aceptado, pero no te veo. O sea, me veo yo en el cuadro completo, pero no te veo. Ok, me salgo y vuelvo a Bueno, entrar. bueno, listo, ya, y me invitas tú para yo aceptarte, ¿listo? Bueno, entonces les decía que con Mabel es un proceso, una amistad de poder compartir con ella desde hace mucho rato y de poder hacer estos en vivo, de poder hablar de diferentes temas. Todavía veo a Mabel ahí conectada. Vamos a ver, voy a darle aquí eliminar, cancelar, eliminar a enlace corporativo ya.
Voy a esperar a que ella me envíe la invitación, creo que acá la envió ya. Listo, vamos a aceptarla acá. Vamos a ver si ahí sí nos coge. Bueno, les estaba contando mientras me voy otra vez concentrando y enfocando y agradecerle a cada uno de ustedes por compartir con nosotros. Ahora sí, Mabel, ahora sí te veo. Hola Bueno, antes Pipe, muy buenas noches. hola Mabel, entonces para recibirte, como estaba contando, es que hoy es un día de emociones que uno le sirven como estos momentos para hacer terapia. De pronto, con lo ocupado que hemos estado en todo el día, pues no nos hemos dedicado a pensar mucho en lo que significa este día y por eso quería hacer esa reflexión, que creo que la escuchaste y que tuviste la oportunidad de verla, la reflexión de los fieles difuntos. Sí. Y Ujú. llega el momento en el que listo, nos toca afrontar ese tema y afrontarlo en esta charla de hoy. Creo que hoy va a ser una terapia también para aprender nosotros a afrontar este tipo de momentos. Pero quiero antes de presentarte y antes de saludarte, Mabel, decir que es el proceso y el agradecimiento de estar y de aprovechar a las personas, es de agradecerte también a ti, Mabel, no solamente por lo que me compartiste esta semana, la oportunidad que tuvimos de vernos después de hace mucho tiempo que no lo hacíamos, incluso después de antes de la pandemia. Ustedes dirán, no es que se ven todos los días. Pues sí, pero una cosa es verse por una cámara, otra cosa es verse en persona. Pero Mabel, gracias a ti por tantos años de poder compartir esa buena energía, ese conocimiento, de poder hablar y abrir estos espacios con todas las personas que te rodean a ti, que me rodean a mí, que nos siguen a través de nuestras redes. Y bueno, quería hacerlo más por ese lado. Muchos dirán, ay, no, pues Pipe ya va a llorar. No, hoy estoy un poquito así como sentimental y quería hacerlo por ese lado. Así que Mabel, mil gracias por eso y buenas noches. ¿Cómo estás, Mabel? Hola Pipe, gracias a ti. La verdad es que el agradecimiento es mutuo, de hecho es recíproco, porque es una oportunidad para un profesional como yo que trabaja, digamos, incluso por su mismo voz a voz. La gente que me conoce porque he estado en charlas, porque vienen a mi terapia. Y es primero muy agradecida con Dios por permitirme ejercer esta profesión. Creo que la vida no se equivocó en ponerme aquí. Estoy muy agradecida, he aprendido muchísimo, he crecido mucho como persona y como profesional gracias a mis pacientes, a las personas que me rodean, como tú, personas que me dan la oportunidad de llevar estos temas, de conocimiento que la vida misma me ha permitido ir adquiriendo gracias a la gente misma con la que estoy en contacto constante. Y entonces este espacio en realidad es una bendición para muchas personas. Te lo he dicho en otros momentos, aquí en vivo y personalmente, que muchas personas nos escriben por el interno diciéndonos gracias porque estos temas me permitieron o ese tema en especial me permitió resolver un asunto porque yo no tengo con qué ir al psicólogo. Entonces, gracias a ti por disponer tu espacio, tu tiempo, tu imagen para llevar este tiempo terapéutico a muchas personas. Bueno, es la terapia del agradecimiento que a veces no lo hacemos, reitero, es algo que debemos constantemente hacer. ¿Y por qué lo hago en este momento? Porque de eso tiene que ver nuestro tema de hoy. Cuando ya no están las personas, cuando ya no están, ya no las tenemos de frente, cuando ya no tenemos la posibilidad de decírselo en vida, pues a veces es más pesado y a veces es más complicado. Uh ¿Cómo -huh. enfrentar, Mabel, en este Día de los Fieles Difuntos que reiteraba como lo hacía en la introducción? En México lo celebran más como, en vez de ser una pérdida o en vez de ser algo que genere dolor, para ellos es una fiesta. Ellos convierten un día como hoy en una fiesta en la cual honran a sus fieles difuntos, honran a las personas que más aman y que no están con ellos físicamente. Pero imagínate, y en otros países lo vemos más bien como algo más emotivo, como algo más de llorar un poco, de sacar emociones. Por eso hemos escogido un tema que, reitero, nos toca un poco las fibras y si ustedes quieren participar, recuerdo que ahí tienen la forma de hacerlo a través de la caja de preguntas, a través de nuestro muro y queremos entonces como ir en ese proceso, Mabel. ¿Cómo enfrentar esas Sí. pérdidas de la vida que sabemos que en algún momento van a pasar porque no todos, mejor dicho, porque no somos inmortales y porque sabemos que nuestro tiempo acá en este entorno, en este mundo como tal, va a terminar en algún momento? Claro, es importante entender la diferencia entre la pérdida y el duelo. La pérdida es la carencia o es la privación de esa persona o de esa situación. Entonces, la pérdida como tal
puede ser material o personal, ahora los vamos a mirar. De hecho, la pérdida de un ser querido me crea un proceso de duelo. Eh, Tu madre murió hace 6 años aproximadamente, 4 o 6 años, yo no lo tengo muy claro, pero recuerdo esa etapa de tu vida donde entraste en un proceso de duelo y todos, como dijiste, en algún momento estamos sujetos a esta sensación de duelo porque todos los seres humanos hemos llegado a tener una pérdida de alguna manera, o una pérdida emocional, una pérdida personal que involucra la muerte de alguien importante, pero también todos de alguna manera pueden haber atravesado por una pérdida material que tiene que ver más como con un desbarajuste emocional porque perdí el trabajo, o porque perdí la casa, o porque perdí el carro, pérdidas materiales. Pero entonces la diferencia entre pérdida y duelo es que la pérdida es precisamente ese quedarme sin la situación o sin la persona, y el duelo ya es el proceso mismo que implica el dolor. Sea la pérdida material o personal, siempre el ser humano va a atravesar por un desajuste emocional con el que necesita empezar a lidiar. Mabel, yo creo que muchos en algún momento de nuestras vidas hemos llegado a una conclusión que obviamente no va a pasar, pero es una conclusión valedera, y es que nosotros quisiéramos tener un manual para todo. Por ejemplo, quisiéramos tener un manual para enfrentar los miedos que nos da la vida, quisiéramos tener un manual para saber cómo tomar las decisiones correctas ante lo que nos pasa, quisiéramos tener un manual para saber educar a los hijos o saber tener una buena relación en pareja, y obviamente quisiéramos tener un manual para enfrentar las pérdidas que tenemos en la vida, porque a la hora del té vivimos al día, sabemos que tenemos nuestro tiempo, pero no sabemos hasta cuándo será este tiempo, pero cómo ir evaluando esto, porque todos viven X cantidad de tiempo, sin decir a algunos se les acaba la vida muy pronto, a otros les dura muchísimo tiempo, pero cómo ir marcando esto desde el inicio, que sabemos que es el origen como tal, desde que salimos del vientre de nuestra madre, desde que arrancamos con ese proceso de niños, cómo ir enfrentando estos procesos que sabemos que son inevitables en la vida. Bueno, precisamente el proceso mismo es entender que es algo inevitable, o sea que es algo con lo que sí o sí en algún momento nos vamos a topar, en algún momento de nuestra vida vamos a tener que trabajar en esa aceptación del cambio. Cuando alguien importante para nosotros muere, o cuando tenemos una pérdida afectiva como un divorcio, eh, cuando hay una separación, de alguna manera, pues ocurre temas con la custodia. Entonces, yo he tenido pacientes que entran en duelo por la pérdida de la custodia de su hijo. Todos este tipo de ejemplos, eh, de alguna manera, nadie estaba, nadie se casa pensando que se va a divorciar y que va de pronto a perder la custodia de su hijo. Y si no, no lo haría. O sea, son eventos que de alguna manera llegan a la vida de alguien y que son inevitables, pero que a la vez son sorpresivos. Entonces, incluso hasta un duelo anticipado. Un duelo anticipado es cuando yo sé que algo va a suceder. Me voy a enfrentar a la muerte, por ejemplo, de un familiar que lleva tantos años lidiando con una enfermedad y ha ido declinando, y aún así, el momento específico de la pérdida, el momento específico en el que hay privación de esa persona o de la situación, las emociones se conflictúan. Entonces, es entender que todos en algún momento vamos a enfrentar algún tipo de cambio en nuestra vida por privación de algo. En algún momento, un trabajo, la pérdida de una mascota, la muerte de alguien importante, un divorcio, eh, no sé, un accidente que me dejó sin el carro, o la pérdida de mi casa o de un negocio. Este tipo de pérdidas siempre van acompañadas de un desajuste emocional. Entonces, las personas nunca van a estar supremamente o listas para enfrentarlo, pero sí es verdad que hay personas que hacen una conciencia más clara respecto a que, por ejemplo, la muerte es lo más seguro que tenemos en algún momento y es necesario.
es parte de la transición misma del proceso humano. Necesitamos trascender, crecer y de alguna manera hay un ciclo importante. Entonces, empezar a trabajar los miedos que a veces desde pequeños nos acompaña respecto a la muerte de alguien, empezar a ver la muerte como una transición que todos los seres humanos atraviesan y en ese orden de ideas disfrutar, como decías tú, las personas, agradecer, en vida poder, no desde la culpa, porque a veces hay personas, es que tengo que hacer esto porque está en vida, no, es disfrutarlo, sin sentirse obligado, que fluya y que de alguna manera podamos aprovechar también nuestra propia vida, porque hay personas que lo que pierden es la salud. Entonces es bien interesante entender que la pérdida no es solo la muerte de alguien, sino quedarnos sin algo importante para nosotros, no solo una persona, no solo en un divorcio, sino nuestra salud misma, el trabajo, una amistad, perder, por ejemplo, un proyecto, entonces ya me tengo que ir de este país y me voy a otro, o salgo de este trabajo y debo empezar a crear algo nuevo. Así que entender que todo en algún momento tiene un principio y un fin y prepararnos para eso disfrutando del presente nos ayuda a estar, si lo podemos decir, más preparados para enfrentar el duelo, porque el duelo se debe hacer de alguna u otra forma. Bueno, marcado en lo que está diciendo, voy a comenzar a preguntarle, o por lo menos a que nuestros seguidores nos cuenten para ustedes cuál es la pérdida más grande que han tenido, ya sea, como tú dices, de muerte, ya sea como de alguien que se haya ido, ya sea de algo material. Para ti que nos estás viendo en estos momentos, ¿cuál ha sido la pérdida más grande que has tenido? Y nos vas contando a través de nuestra caja de preguntas, que ya tiene una pregunta para ti, Mabel, y es la siguiente. Tengo una niña y vivimos con mi mamá hasta hace algo más de un año. Mamá viajó a otro país y mi hija, ese día que mamá viajó, no se despidió, pero sí lloró, y ahora dice que mi mamá la dejó, que se fue sin despedirse y vive siempre muy triste y dice que la extraña. Mire que acá no es una pérdida, no de que se haya muerto, sino de que se fue a otro país, que también es una pérdida que, a pesar de que estamos hablando por celular, no es lo mismo sentir la presencia física, ese calor de abuela o de madre, que ya que esté en otra parte o en otro país. Sí, así es. Con los niños es muy importante ayudarles a gestionar sus emociones. El niño puede vivir precisamente por esa etapa tan prematura a nivel neurológico, una inmadurez para gestionar, por ejemplo, la rabia o el dolor. Si la niña no se despidió, probablemente era enojo. Es como cuando llegas de visita a algún lado y los niños se emocionan, pero cuando ya te tienes que ir, los niños se enojan, pero es porque sienten tristeza, entonces prefieren no despedirse. Algo así pudo haber sucedido en este escenario. Entonces los niños sienten mucho temor porque se apegan más fácil. Es normal el apego en la infancia, pero precisamente esto debe convertirse en una oportunidad para que el adulto a cargo, que en este caso es la mamá, le ayude a la niña a transitar por ese dolor. No es decirle que no llore, no es decirle que todo va a estar bien, tranquila, que no pasa nada, sino reconocerle el dolor. Entiendo que estás enojada, entiendo que estás triste, vamos a hacerle una carta a la abuela para que le digas lo que sientes, o vamos a hablar con la abuela, o en tal fecha, si es que eso es viable sin mentiras, pero si es viable una visita a esa abuela, es plantearle un posible escenario de fecha, es plantearle un posible escenario de la hora, a tal hora vamos a llamar a la abuela. Los niños necesitan sentirse seguros y la forma de sentirse seguros es que haya un adulto a cargo. Por eso cuando en una familia hay muchos a cargo, el niño puede ser más inestable que aquel que solo vive con su progenitor y está solito, ¿sí? Entonces es importante que haya un adulto a cargo que haga que el niño sienta que hay un líder. El niño necesita un líder que le diga que todo va a estar bien, pero no en esa frase específicamente, sino que con la situación, con los ejemplos y con la cotidianidad efectivamente le muestre que está bien. Si el adulto resuelve el duelo, el niño lo va a hacer más fácil también. Allí también una sugerencia es, además de ayudarle a gestionar las emociones, eso se hace en casa o se buscan talleres para eso. De hecho, finalizando este en vivo, les cuento una invitación que tenemos para niños este mes.
Pero además de gestionar con talleres o con terapia o con, de alguna forma, ejercicios en casa, es entender el adulto cómo está. Y aquí voy a dar el ejemplo de las parejas que se están divorciando o se han divorciado. Hasta que el adulto no sana ese proceso de divorcio, que por más que sea en buenos términos, genera un dolor, porque es un proyecto que finalizó, un proyecto que se cerró. Entonces, el adulto, cuando está en paz, no cuando sonríe y dice que todo está bien, sino cuando de verdad el adulto ha resuelto la pérdida de esa persona, la compañía, el matrimonio, la convivencia con su mamá. Cuando el adulto está en paz con eso, el niño también lo procesa, en especial la mamita. La ciencia ha venido mostrando cómo los niños están muy conectados a la madre los primeros 14 años. Esto no quiere decir que el papá no sea importante. Los adultos en general necesitan ser una red de apoyo para el niño. ¿Cómo? El adulto es el que primero debe hacer sus duelos, identificar y reconocer su dolor, su temor, su angustia, o sea, las emociones, trabajarlas, y ahí va a ser no solo un ejemplo, sino que va a saber cómo ayudar a su niño. Mabel, eso va de la mano para complementar un poco lo que acabas de decir, cuando digamos la pérdida ya no es que la persona se haya ido del lado por separación física, sino por separación ya de muerte, cuando somos tan niños y tenemos esa pérdida que puede marcar y que incluso puede generar traumas que van creciendo y que nos van acompañando en ese proceso, ¿cómo ir llevando eso? Porque de pronto uno de grande le puede doler, puede generar esa ausencia, pero uno sabe que tiene que seguir y sigue adelante. Pero hay personas que ya de niños es mucho más fácil como entrar en ese punto de saber que es una pérdida que no pueden evitar, que no se puede cambiar y que tienen que crecer y que tienen que seguirse desarrollando con ese juego, con ese faltante, ya sea del padre, ya sea de la madre o ya sea de una persona muy importante para ellos. Sí, allí es vital que el adulto sepa lidiar con su propia interpretación de la muerte. Si soy un adulto que no acepta la muerte o que ve la muerte como lo peor, ve la muerte como algo injusto, no como un proceso natural, pues le va a costar más trabajo transmitirle tranquilidad al niño. Obviamente hay que hacer un proceso de dolor, pero el adulto necesita primero darse tiempo para lidiar, como lo dije hace un ratito, lidiar, aceptar su propia pérdida. Por ejemplo, murió uno de los dos progenitores. Bueno, el que quedó necesita lidiar con la pérdida de su pareja, si es que eran pareja. Cuando empiezo a entender mi propia emoción, a trabajar mi rabia, porque en una pérdida por muerte o una pérdida por material, como perdí la casa, el trabajo, un carro, se hacen también las etapas de duelo. Y una de las etapas es la negación. Hay personas que no aceptan y no aceptan y se llenan de rabia, de mucho rencor y se demoran mucho tiempo en esto. Entonces, una persona con mucha frustración, mucho enojo por la pérdida física, o sea, por la muerte de alguien o de su pareja, le va a costar de alguna manera ayudar también a su niño. En este caso, para ayudarle a los niños y a los adolescentes a aceptar la pérdida de ese papá o de esa mamá, hay que buscar terapia para toda la familia. O sea, el progenitor que quedó vivo necesita también un espacio para poder sacar toda esa rabia, toda esa impotencia, ese shock. El primer punto o el primer momento, etapa de un duelo es el shock. Como no puedo creerlo, o sea, no, no, es que no lo puedo creer. Y la persona se puede quedar horas o hasta un par de días como en el limbo. Eso es un momento de shock. Su cerebro no logra como coordinar, no logra activar su aquí y ahora, su atención. La persona queda en una desatención y en una angustia que lo puede llevar incluso a aislarse temporalmente. Entonces, ¿quién debe ayudar allí a ese infante que también está en medio de esto? Los otros familiares, la red de apoyo, un abuelo, un tío, una madrina, un docente. Debe haber alguien que apoye ese proceso y ayude a lidiar con el dolor mismo. Entonces siempre hay alguien que se encarga de hacer las diligencias, las compras, incluso un almuerzo. Yo he tenido familias donde han perdido a alguien muy importante, como uno de los progenitores, y el otro
queda sumergido como en un limbo y necesita a alguien de la familia o un cercano venir a cocinarles, venir a hacerse cargo de la casa porque ese progenitor quedó en un estado de shock, que es la primera etapa de todo duelo. Entonces, es la forma, cada caso es tan particular, pero es como de manera general la forma de ayudar a, a atravesar esta pérdida que en este caso sería la muerte de uno de los progenitores. Bueno, Mabel, ahora estabas tocando el tema de la terapia. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es la pérdida que más te consultan a ti? ¿Cuál es la pérdida que más genera que las personas lleguen a tu consulta, lleguen a tu equipo de trabajo y digan, esta es la que más tenemos que tratar y la que nos está de pronto generando inconvenientes en la actualidad? La pérdida afectiva, una ruptura de pareja, sea divorcio o una ruptura de un noviazgo por una desilusión, por una infidelidad. Entonces, la pérdida de la relación afectiva es una de las consultas más altas aquí en Enlace Corporativo, porque es que el tema del amor es un tema que da para muchas cosas. Sufrir por desamor, cuando alguien te deja eh, anulado, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien abusa de tu confianza, esto crea una pérdida emocional significativa porque no pierdes solo la relación de pareja, sino la ilusión y además la confianza. Entonces, cuando hay una pérdida afectiva y en especial una separación, una ruptura o un divorcio por infidelidad o por desamor, eh, el sufriente o el que queda como la víctima, el que sí quería el proceso, necesita entrar en lidiar y aprender a manejar esa ausencia, esa privación de ese amor, de ese anhelo en ese proyecto que quería. De hecho, es un proyecto, la relación de pareja es un proyecto. Entonces, fíjate que aquí sería la pérdida de un proyecto de pareja. Mabel, algo que me causa curiosidad y ya tú me vas a contar cómo es el manejo de esto, es que ya sea una pérdida afectiva, una pérdida emocional, una pérdida física, siempre hay como un punto en el que uno llega y después de la pérdida analiza y dice, pude haber hecho esto para, como el cuento de llegar y decir, ¿por qué no hice esto para no perder a mi pareja? ¿O por qué no aproveché este momento con mi mamá, con mi papá y ya no está ya no está conmigo? Uh ¿O -huh. por qué no cambié mi forma de hacer las cosas sabiendo que era lo que tenía que hacer? Llega como ese enfrentamiento y ese cuestionamiento. Es algo Sí. normal del ser humano, es algo que nosotros podemos evitar. ¿Cómo manejar también ese cuestionamiento que nos llega después de que perdemos algo o alguien? Tradicionalmente se le conoce como culpa. La culpa aparece después de el shock, que es la primera etapa. Luego viene la negación, la persona no acepta, no es que no lo puedo creer, no lo puedo creer, no es que no, esto no está pasando. Después de esa negación, puede empezar la persona a hacerse ideas como de, bueno, y si busco la persona, sobre todo cuando no es muerte, sino como una ruptura, y será que entonces, y si hablamos, pero ya una cuarta etapa es como un abanico de emociones, aparece la ira, la tristeza y la culpa. Entonces, algunos empiezan a buscar culpables afuera o a culparse a sí mismo. Y es como una cuarta etapa más o menos del duelo, donde las personas empiezan a hacerse este tipo de preguntas. ¿Y si yo hubiese hecho? ¿Y si yo hubiese ido al hospital? ¿Y si yo no lo hubiera dejado ir? ¿Y si yo hubiese hablado más? Entonces, dependiendo del tipo de vínculo, de la profundidad del vínculo, recuerden que relación y vínculo son diferentes. Una cosa es una relación, yo puedo tener una relación comercial, una relación cercana, pero cuando es un vínculo es porque ya hay profundamente asociados sentimientos, apegos saludables o insanos, ya hay una construcción afectiva, económica, social, el vínculo es más profundo. Entonces, el duelo también está amarrado a esto. Yo puedo sentir un poco de tristeza por la pérdida de un vecino, pero no es lo mismo que perder la pareja. Entonces, de acuerdo al tipo de vínculo, también estas etapas pueden aparecer. Si el vínculo es muy fuerte, por ejemplo, entre una madre y un hijo,
Yo he tenido muchas pacientes que han perdido a su hijo en una muerte violenta o un accidente o incluso cuando se suicidan. Esto sí que es complicado porque los padres se culpan mucho, entonces está el shock entre enterarse o encontrar a su hijo muerto, porque han sido muchos esos los casos que llega la persona y encuentra a su hijo muerto en la casa. Esa negación pasa a ese proceso de perderse en la rabia, en la tristeza y la culpa. Cuando hay suicidio, esos procesos de culpa son los que más hay que trabajar en un padre de familia o en una pareja, a veces es en la pareja, para poder llevar a la persona también a entender que el suicidio termina siendo de una u otra forma una decisión de quien lo ejecuta. Sí, con unos procesos independientes y unos procesos que pueden mezclar el vínculo mismo, pero que sigue siendo una decisión. Entonces, ayudar a un familiar a vencer la culpa es parte de un proceso terapéutico que se debe hacer. Por eso es tan importante que las familias, las personas, los amigos que están cerca a alguien que está atravesando por un duelo, como red de apoyo, no lo obligue a estar bien, sino que le dé sugerencias de poder trabajar esto terapéuticamente, porque hay personas que no lo hablan con nadie, no quieren ir a un psicólogo, pero tampoco quieren ir a una ayuda espiritual, hablar con un sacerdote o con un pastor, o ir a grupos de apoyo de padres de hijos que se han suicidado o de mujeres que han sido abandonadas. Hay grupos de apoyo hoy en día para muchas cosas. Siempre será importante buscar una red de apoyo como parte de la sanación o de atravesar el duelo. Bueno, ahora tocabas una palabra que nosotros ya hemos tratado en charlas anteriores y es la del apego. Porque si, Mabel, sabemos que en algún momento las personas, las cosas, las situaciones, lo que nos rodea, se va a terminar o se va a ir? ¿Por qué seguimos generando los apegos que sabemos que de una u otra manera lo que nos van a traer son de pronto malas decisiones, malos momentos en vez de buenas cosas? Porque cómo dejar que de pronto el cariño y el sentimiento que tenemos hacia alguien o hacia algo no generen este apego y a la hora de que se genere la pérdida sea un poco más complicado? Bueno, como lo hemos planteado en otros momentos, el apego en la adultez no es saludable. Los apegos son naturales en la niñez. El apego saludable en la niñez, o sea, esa vinculación tan profunda del niño con la madre en especial o con su grupo de familia, pero que lentamente va aprendiendo a independizarse con amor, con unas reglas, unas responsabilidades, hace parte de la familia. Pero cuando un niño no hace un apego saludable en la infancia, crece siendo un adulto con apegos, pero el apego ya no es saludable. Entonces puede ser una persona codependiente y se aguanta cosas con tal de no vivir ese posible abandono, esa ruptura, la persona la puede ver como un abandono, dificultad para enfrentar la soledad. Entonces, muchas personas que no tuvieron un apego saludable con sus padres en la infancia pueden hacerse adultos con mucha ansiedad para vincularse y entonces o no se vinculan, no echan raíces, les cuesta, son como erizos, ¿sí? Están siempre como a la defensiva y no profundizan en ninguna relación, pero asimismo sufren y hacen sufrir personas, o se apegan al punto que aguantan relaciones tóxicas o relaciones inestables porque les puede más el temor de todo ese imaginario de soledad, de rechazo, de no ser suficiente que trae desde niño o desde niña y prefiere aguantar maltrato físico, psicológico, verbal, sexual, incluso puede aguantar hasta indiferencia, aguantar una relación con un narcisista o una narcisista, que romper, que cerrar el ciclo. Entonces, los apegos en la adultez están amarrados a un apego que no se hizo adecuadamente en la infancia. Bueno, para tener en cuenta, recuerden, pueden contarnos cuál es la pérdida más grande que han tenido ustedes, los que nos están viendo en este momento. Por acá tengo un mensaje de Dani Carlos Sama que dice: mi abuela materna murió, yo estaba en embarazo y no me dejaron acercar por creencias del frío y tampoco lloré. Me acababan de dar de alta de amenaza de aborto y nos daba miedo que esta se repitiera. De pronto, cuando no podemos
y creo, y para enlazar lo que nos estaba contando ella o él, cuando no podemos despedirnos bien de esa persona, porque a veces pasa eso también de que en vida no lo podemos hacer y en muerte tampoco, cómo también Ujú. manejar este tipo de cosas, porque se van las relaciones, no nos podemos despedir bien de la pareja que tuvimos porque terminamos mal, se van las personas porque fallecieron, no nos podemos despedir de él porque nos cogió en un momento en el que no lo esperábamos. Cuando no nos despedimos bien de ese vínculo que tenemos, cómo también manejar este tipo de pérdida, Mabel. Importantísimo buscar un ritual. Los rituales, no estoy hablando de rituales esotéricos, con todo respeto, estoy hablando de rituales, digamos, cosas tangibles que podamos hacer para que el cerebro solucione la ausencia. Me refiero a rituales, ejercicios terapéuticos. Un ritual importantísimo que hacemos cuando alguien muere es precisamente la velación, velar el muerto, así sea un par de horas. Es importante para el cerebro porque eso te ayuda de alguna manera a tener esos minutos, esas horas o esos días para aterrizar a la realidad. Por eso cuando perdemos a alguien, y es una de las pérdidas, estas desapariciones forzosas, los secuestros, y tú te quedas en el limbo, lo que se sugiere terapéuticamente con los años es hacer un entierro simbólico, porque el cerebro necesita ritualizar, o sea, visualizar el cierre, es hacer un cierre. Entonces, un ejercicio terapéutico que hacemos acá en Enlace con nuestros pacientes, sea por muerte o sea por ruptura, por separación, es hacer unas cartas donde puedo expresar lo que no pude decir, donde puedo hablar de la rabia, del dolor, del miedo, de la tristeza, puedo hablar de mis emociones sin nadie que me juzgue y se hace a través de un escrito. Muchas veces el proceso terapéutico permite que pongamos una velita y la persona, si es muy espiritual, pueda hacer una oración, dar gracias a Dios. No importa la creencia, lo importante es hacer un ejercicio, un ritual que le permita a mi cerebro hacer el cierre. Cerrar ciclos es muy importante para que el cerebro mismo te ayude a avanzar en tus siguientes actividades. La vida sigue. Las personas que no logran despedirse de alguien antes de morir o no logran nunca decirle a ese ex todo lo que le dolió, siempre la invitación es: haz un proceso terapéutico y si no lo quieres hacer, por lo menos haz una carta donde ritualices ese evento, vuelves a ese momento, necesito decirte que gracias o tengo rabia, me dolió, no supero esto o aquello, pero escribirlo y visualizarlo es una forma de sacarlo de nuestro sistema físico y emocional. Mabel, voy a entrar a una pregunta muy personal y en este momento me voy a convertir en paciente de Mabel Rojas, psicóloga. Ujú. Yo, por ejemplo, yo tengo, puede ser un trauma, puede ser de pronto una reacción, tú ya me identificas cuál es, que desde la pérdida que yo tuve de mi madre, yo no puedo o no me siento cómodo, por ejemplo, en velorios de personas conocidas. Si alguien perdió a alguna persona, no me siento cómodo, me siento como que eso no va conmigo, siento como que comienza uno como a enlazar todo lo que, lo que le pasó en algún momento, y eso va de la mano con un pensamiento que tal vez yo tengo y lo he tenido desde hace mucho rato, y este no tiene que ver con la pérdida de mi madre, sino que tiene que ver con las relaciones. Yo también pienso que no puede ser amigo de sus exparejas. O sea, no puede llegar a compartir con sus exparejas, respetando obviamente el concepto de todos los que nos están viendo y que dirán, ah, no, es que mi expareja es mi mejor amigo, o yo todavía comparto con mi expareja, respetando eso. Yo pienso que es muy complicado cuando tienes una pérdida afectiva o emocional, volver a hablar con tu expareja como si nada hubiera pasado, y lo mismo me pasa en los entornos relacionados con los velorios y también con ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede llamar de pronto esa situación o de pronto esa emoción que yo puedo experimentar ante este tipo de cosas? Bueno, ahí hay un temor y una huida. Sin embargo, quiero clarificar los dos escenarios. En el primero, pues hacer que evoques ese momento en que perdiste a tu mamá cuando ves un velorio, pues nos podría estar diciendo
que todavía hay una dificultad para aceptar esa pérdida que es tan importante, o sea que aunque ya puedes hablarlo, tú lo hablas acá en nuestros en vivos muchas veces, pero puede haber algo por allá que todavía no logra irse del todo, de pronto dolor, el no, todavía no aceptar que ella no está, habría que mirar un poquitito eso. Y la otra parte, con respecto a las exparejas, a ver, es que mucha gente cree que ser amigo del ex es ser maduro, ¿no? Es que yo soy maduro o madura, pero lo que se les olvida es que hay que separa la amistad de la dependencia. El no cerrar un ciclo es dependencia, ¿sí? Entonces, me parece muy sano y siempre lo recomiendo a mis pacientes. No se debe ser amigo de un ex y menos de manera tan inmediata. ¿Por qué? Porque cuando hemos tenido una relación con alguien se involucraron los sentimientos, se involucraron las pasiones, los pensamientos, el cuerpo, donde hubo caricias, donde hubo una construcción de un proyecto así haya sido a mediano plazo, donde hubo un contacto erótico sexual, y esto se convierte también en temas espirituales, o sea, conectar sexualmente con el otro es conectar tu ser interior, todo lo que tú eres, físico, mental, biológico y espiritualmente con un otro. Y hay que hacerle un cierre a eso. Cuando nos quedamos de amigos de un ex, puede ser que uno de los dos, o los dos en el peor de los casos, todavía tengan expectativas y aunque ahora tienen nuevas parejas, el que tiene expectativas en algún momento puede seguir alimentando sentimientos por su ex, así sean solo amigos y así incluso sea amigo de la nueva pareja. No es saludable, inconscientemente hay un cierre que no se ha hecho. Algunas personas con los años logran volver a ver a la persona y se hacen nuevamente amigos, sin embargo, intimar no es saludable porque ese dicho de donde hubo fuego, cenizas quedan, tiene un contenido psicológico, se volvió un refrán, pero eso tiene un contenido psicológico y es que en nosotros quedan unas huellas psicológicas. Y si esa relación fue muy significativa para ti o lo fue para la otra persona, emocional o eróticamente, eso puede hacerte pasar una mala jugada y terminar. Yo he tenido pacientes que se les ha dañado su relación de pareja actual por no poner límites con el ex o con la ex. Incluso tener conversaciones bajo cuerda. No, pero no estoy hablando de nada, solo estamos hablando del clima, de no sé qué. Pero el problema, ¿cuál es? Que tal vez uno de los dos todavía no ha hecho ese cierre y espiritual y mentalmente tiene por allá la llamita todavía, digamos, prendida, y tener que esconderte de tu pareja actual significa que tú estás entrando ya a una nueva relación con un elemento no resuelto, y eso puede pasar factura en adelante. Bueno, por acá nos decía Dani Carlos Sama, me pasa igual con el tema de los velorios. Bueno, son cosas que de pronto muchos no podemos afrontar. Por acá nos dice Jenny Patricia Gómez Rengifo, considero de manera personal que las rupturas sentimentales o separaciones son más complejas o duelen aún más que las económicas o físicas. ¿Qué piensas al respecto de eso, Mabel? Lo que evidentemente se ve en terapia y lo que pues científicamente se puede entender es que la situación está en que una pérdida económica, tú de alguna manera sientes que la puedes reemplazar. Yo puedo volver en el momento entro en shock y en enojo porque perdí mi carro, me estrellaron el carro, quedó pérdida total o me lo robaron, pero después te das cuenta que la vida sigue y que te volviste a comprar otro hasta mejor. O sea, algo material es reemplazable, pero una persona no, sobre todo en la muerte, cuando es por muerte física. Entonces, sí es verdad que el hecho de que ese duelo me lleve a entender que esa persona no es reemplazable, puede demorarse más y puede crear una herida más profunda y volvemos al tema. Depende del vínculo. Si fue un vínculo muy fuerte como madre e hijo, como pareja o mi mejor amigo, un hermano, entre más fuerte es el vínculo,
más dificultad y más tiempo puede demorarse enfrentar la pérdida misma. Incluso sanar o llegar a hacer todo el duelo no implica que me olvide de esa persona. Transformo la forma en que percibo ahora a la persona, en la forma en que la llevo en mi mente, en mi corazón, en cómo transito para aprender a estar con la ausencia, pero por eso los rituales son tan importantes, porque la persona puede incorporar de manera diferente a ese ser que perdió por muerte. Mira que, por ejemplo, nos dice por acá Made JC, dice, ¿por qué hay personas que no aceptan que cuando nace un niño, cuando fallece, le dicen niño arcoíris y lo relacionan con las personas LGTBIQ+? Esa parte no la conocía yo, pero no sé, Mabel, cómo se pueda llamar eso, pues tal vez hay muchas personas que idealizan, y voy a hacer como un paralelo a lo que está preguntando nuestra seguidora o nuestro seguidor, y es que, pues para una madre o un padre debe ser muy complicado. Casi siempre hemos tenido una de las cosas o una de las tradiciones es que es preferible a los padres que los entierren a ellos que ellos enterrar a sus hijos. Siempre hemos escuchado eso, que un padre aceptaría más que lo enterraran a él y no enterrar a sus hijos. Entonces, ¿cómo manejar también este tipo de pérdida? Digamos que hoy en día hay mucha terminología para poder incorporar nuevas formas de visualizar la orientación sexual, de visualizar la identidad y el lugar de nuestros propios hijos. Pero más allá de cómo lo ve cada familia, siempre es importante, y aquí quiero hablar, por ejemplo, de la pérdida o el duelo que hace un padre de familia, por ejemplo, cuando su niño o su adolescente le dice que quiere ser niño o niña, ¿sí? Siendo del género opuesto a lo que está solicitando. Es necesario entender que así como se respeta la ideología de género, es importante también entender que para el que le cuesta entenderlo, entra en un duelo. Los padres y las familias cercanos a un niño o a un adolescente que tiene ya una postura o que empieza a trasladar una postura de género, necesitan primero que todo orientación. No es lo mismo un niño a los 6 años decir, es que me siento niña, a un adolescente de 14 o 17. Por eso es necesario una orientación a tiempo, porque a veces y casos se han dado en que el niño está confundido. Entonces, para no atropellar ni a las familias, ni al niño y hacer una orientación adecuada, siempre será importante acudir a especialistas. Hoy en día hay gente ya preparada para trabajar este tipo de situaciones y orientar a las familias en esa transición, porque se transita como en una pérdida, el papá o la mamá necesita transitar en esta nueva realidad. Entonces, cuando tenemos una pérdida, transitamos en una nueva realidad. Ya no está esta persona, ya no está este trabajo, ya no está esta situación que yo quería y tenía en mi mente. Entonces, es de alguna manera buscar la orientación oportuna. Oscar Armando MQ nos dice, perder siempre es una forma de ganar aunque no podamos verlo al principio. Depende del significado que cada persona le dé al perder o al ganar. Por ejemplo, yo puedo perder un empleo y posteriormente darme cuenta que esa pérdida me llevó a generar algo que no hubiese sucedido si me hubiera quedado en el empleo, ¿sí? Como se dice con la lectura de ¿Quién mató la vaca? Es que muchas pérdidas que tenemos se convierten en una gran oportunidad. Lo que siempre le digo a mis pacientes es las crisis son oportunidades. Ya la interpretación que tú le des a la crisis es otra cosa, pero en toda crisis hay una oportunidad porque hay un aprendizaje. Incluso en una pérdida dolorosa, yo puedo perder una relación en la que estaba muy apegada, pero esa pérdida me puede llevar a darme cuenta que tenía baja autoestima. Yo puedo perder una casa, un trabajo, pero eso tal vez me zarandee tanto que me impulsa a crear algo nuevo. Ahora, la pérdida de una persona importante por muerte
si yo transito y aprendo a ver la muerte también como una posibilidad de haberme quedado con cosas importantes de esa persona, que me quedó del tiempo que estuve con esa persona y sanar si hay culpa, si hay rabia, sanar eso, puede ser una gran oportunidad para continuar en la vida. Entonces, digamos que esto es como un juego de palabras. Perder y ganar es un asunto que se establece desde el punto de vista donde lo quiera ver cada quien. Bueno, Mabel, para redondear esto que hemos hablado hoy relacionado con el Día de los Fieles Difuntos, las pérdidas que tenemos, ya sea emocionales, ya sea sentimentales, ya sea físicas, ya sean materiales, ¿cuáles son esos tics que les puedes entregar tú? Tics para las personas que nos siguen, las que van a ver este video posterior, las que nos están viendo, para enfrentar una pérdida. ¿Qué es lo más importante que se debe hacer para comenzar a enfrentar esa pérdida que hemos tenido? Bueno, lo primero es no juzgar, ser un buen escucha. Si yo soy una persona que está apoyando a alguien con una pérdida, lo principal es saber escuchar. A veces ni siquiera es necesario hablar, sino solo escuchar y acompañar. Si me importa la persona, escucho y acompaño, no juzgo, pero sí puedo estar pendiente de cómo le ayudo a gestionar una diligencia, cómo lo apoyo para que, por ejemplo, no se vaya a suicidar, cómo acompaño para que se alimente mientras sale de este trance, ese shock, eh, incluso apoyarlo a buscar posibilidades terapéuticas. Si soy yo la persona que está viviendo la pérdida, es permitirme sentir el dolor, la rabia, la tristeza, entender que voy a pasar por varias etapas. El primero es ese impacto, el segundo es una negación, y del tercero al cuarto hay un sinnúmero de posibilidades que van entre tener un abanico de emociones hasta idearme formas de no aceptar la situación. Luego ya voy pasando a la aceptación, que tiene que ver con empezar a dejar de pelear con la realidad. Voy calmándome un poco, algunos buscan ayuda en esta etapa, y la aceptación y resolución finalmente es que la persona aprende a transitar ese dolor y empieza a crear nuevos hábitos, nuevos proyectos sin la persona o sin el asunto que perdió. Entender que la pérdida es la privación de alguien, de la compañía de alguien o de algo material, y que el duelo es el proceso mismo, que es normal hacerlo. Duelo viene de la palabra dolor, así que decirle a alguien, ay, no llore por eso era solo un carro, ay, no llore por ese man, que ese man bien loco que sí era, este tipo de frases no ayudan. Hay que entender que la persona tenía vinculado un sentimiento, así fuese un sentimiento inestable, y que la forma de ayudar es escuchar y de alguna manera estar allí para ayudarle a la persona a transitar en ese dolor y ver oportunidades donde la persona solo escucha, siente o ve pérdidas, oscuridad. Siempre hay una luz más adelante, pero acompañar a alguien que no ve la luz requiere también de tiempo y de tolerancia. Mira, por ejemplo, esta experiencia que nos cuenta Dani Carlos Sama, mi hija broncoaspiró a los 28 días de nacer, gracias a Dios se salvó, pero eso generó en mí mucho temor a perderla y la he sobreprotegido mucho. Cuando broncoaspiró sentí que de mi pecho salió algo y esa sensación, nos dice por acá, es terrible y siempre tengo miedo a que pueda perderla. Hoy ya tiene 7 años, gracias a Dios. Bueno, a Dani Carlos, lo que le puedo decir es, si ya entendiste que la estás sobreprotegiendo, libérate de esto. Necesitas liberarte de esta carga. El miedo es una carga, el miedo estanca, el miedo no es malo, sino no gestionarlo es lo malo. Ese miedo en ese momento te llevó a hacer muchas cosas que fueron importantes. El miedo nos lleva a actuar, pero quedarnos en el miedo nos aplaza. Y si ese miedo además te está llevando a sobreprotegerla, le puedes quitar la oportunidad de que ella también desarrolle habilidades psicosociales para aprender a liderar su vida. La sobreprotección como el abandono son dos extremos, pero hacen el mismo daño. En el abandono la persona se queda sin herramientas porque no tiene a quién. En la sobreprotección la persona no desarrolla las herramientas porque se las resuelve otro. En los dos elementos o en los dos extremos le estamos haciendo un daño a nuestros niños. Entonces mi recomendación es no te culpes, eso fue lo que pudiste hacer en ese momento, tu vínculo
es más que entendible, es tu hija, pero llegó el momento, son 7 años, a los 7 años adquirimos conciencia, es el momento oportuno para que tú resuelvas este miedo y la liberes a ella de miedos que no le dejen ver toda la posibilidad, por algo está viva. Hay que dejar que ella viva, que disfrute la vida, porque si no hubiese sido para este mundo, esa niña se había ido a los 28 días. Pero si lleva 7 años es porque Dios o la vida en lo que tú creas tiene algo importante para ella. No la obstaculices. Bueno, Mabel, como nosotros no nos las sabemos todas y como nosotros mismos no podemos sanarnos cuando tenemos una pérdida, para eso estás tú y tu equipo de trabajo. ¿Cómo pueden acompañarse contigo? ¿Cómo pueden enlazarse contigo? Y cómo pueden también buscar la manera de solucionar cómo enfrentar esas pérdidas que han tenido a lo largo de su vida. Bueno, les prometí que al final les iba a contar algo que estamos haciendo acá en Enlace, y es que este mes el 9 de diciembre, este mes estamos en inscripciones, el 9 de diciembre vamos a tener un taller de 4 horas, toda una mañana, para niños de 5 a 11 años. Obviamente vamos a organizar unos grupos para gestionar las emociones, el miedo, la angustia, para que entiendan que las emociones son normales, pero se aprenden a gestionar. Y los adultos que saben que necesitan trabajar en algún miedo que se quedó estancado, alguna frustración, algún enojo, alguna dificultad para aceptar una pérdida, pues están a un clic de distancia. A Mabel Rojas y a su equipo de trabajo, donde hacemos terapia individual, de pareja, de familia, la encuentran en mis redes sociales como Enlace Corporativo o Psicomabel Rojas Vélez. Y en el 317, que se los voy a dejar por acá apuntadito, en el 317-740-6320, esta es mi línea telefónica donde nuestra asistente va a estar presta a resolverles todas las inquietudes, y si es una pregunta muy específica, alguno de los terapeutas de Enlace Corporativo la va a contestar. En este mismo número pueden preguntar más sobre el taller de arteterapia o gestión de emociones para los niños, y sobre todos los servicios que tenemos para adultos, para empresas, para niños, para parejas, aquí en Enlace Corporativo. Están simplemente a un clic de buscarnos. Mabel, dijiste 9 de diciembre la fecha del taller. 9 de diciembre, este mes de noviembre estamos haciendo las inscripciones porque debemos sacar varios grupos. Entonces, 9 de diciembre, un taller de gestión de emociones para los niños. Es un sábado, así que no vamos a interrumpir clases. Es un taller que va a durar toda una mañana, donde los niños, a través de la plastilina y un proceso terapéutico con un especialista en terapia infantil y un especialista en arteterapia, van a ayudarle a los niños en un rato divertido a aprender a trabajar esas emociones principales: miedo, rabia, tristeza, asco, angustia. Desde el juego, los niños aprenden que las emociones no son malas, pero que se pueden gestionar adecuadamente. Bueno, ya saben que están a tiempo de hacerlo, ya saben que se pueden comunicar con Enlace Corporativo en el 317-740-6320 o a través de las redes sociales. Mabel, como siempre, un placer, agradecerte infinitamente por tu espacio, por tu tiempo, por compartir cada uno de esos tips y esas enseñanzas que tanto nos sirven, y también por compartir otra noche más hablando contigo y con todas las personas que nos ven en este momento. A ti mi agradecimiento infinito por este tiempo, por la amistad, y a ustedes por quedarse, por hacer sus preguntas, porque alimentan estas charlas. Y por favor compartan, esto va a quedar colgado en las redes de Pipe, en las redes de Mabel Rojas. Compártanlo con sus amigos y los invito dentro de 8 días, porque si Dios nos lo permite, vamos a tener un tema excepcional, porque vamos a trabajar un poco sobre la violencia de la mujer. El 25 de noviembre se celebra, no, más bien se hace un tributo a la no violencia hacia la mujer. Así que todas las mujeres y los hombres que quieren conocer más sobre este tema, vendrá próximamente con la ayuda de Dios. Así que no se pierdan nuestros jueves de charlas con Pipe. Hasta pronto. Chao, Mabel, un saludo para ti, que pases una feliz noche y gracias por acompañarnos siempre y por compartir con todas las personas que nos están saludando, como Gina Brillet, como Martínez Lulema, como Romero Villota, y por cada uno de ustedes que saben que todos los jueves tenemos charlas con Pipe, tenemos a nuestra psicóloga invitada Mabel Rojas, y tenemos diferentes temas que ustedes también pueden dar su aporte y nos pueden contar
de qué quieren que hablemos en estos espacios tan interesantes para cada uno de ustedes. Lo pueden hacer a través de las redes de Enlace Corporativo, lo pueden hacer a través de nuestras redes y ya saben que es un placer poderlos acompañar, dedicarles este espacio, dedicarles este momento a todas las personas que siempre están ahí muy atentas con nosotros. Así que para todos, una feliz noche, descansen, pásenla bien y los esperamos, si Dios quiere, dentro de 8 días nuevamente con Charlas con Pipe. Chao.